Vamos a tratar un tema nuevo. Vale. El tema, empujes ejercidos por el suelo. Tema bastante importante dentro de la mecánica de suelos. Entonces, parte de los sistemas de ingeniería que muchas veces tienen que diseñarse radica en sistemas de contención. Básicamente, ¿por qué? Porque muchas veces necesitamos ganar espacio o contener una masa de suelo que tiende a deslizarse. Por ejemplo, un ejemplo burdo. Supongamos, se decide construir una carretera, se hace el diseño vial y se establece que la carretera va a ser esta línea de color azul recta. Lo que implica que todo este material que estoy rayando tiene que ser excavado y removido y transportado a otro sitio. Es lógico, no como círculo dental. Ahí hay un inconveniente, porque si yo remuevo este material, como sabemos, el suelo es un material particulado. ¿Qué va a ocurrir? Va a tender a derrumbarse, va a tender a generar deslizamiento y por lo tanto se va a repetir el proceso 1, 2, 3 veces y no voy a encontrar una estabilidad. Entonces, en estos casos, por ejemplo, tenemos la necesidad de un sistema de ingeniería que me permita, vamos a verlo así, contener esta masa de suelo que tiende a deslizarse. Gracias. Serio frío hasta. Que me permita contener esta masa de suelo que tiende a deslizarse, tiende a derrumbarse. Básicamente ese tipo de sistemas son sistemas de contención. Este es uno de los tantos ejemplos. Pero en la construcción cotidiana es algo que no es fuera de lo común. Por ejemplo, ejecución de muros de contención para sótanos de edificaciones. Es algo que se hace prácticamente en todos los edificios de mediana a gran altura que se construye en el país. Entonces, para abordar el diseño de este tipo de sistemas, obviamente hay que ponernos a pensar y visualizar siempre cuáles son las fuerzas que intervienen. Y al tratarse de un sistema de contención, es lógico pensar que una de las principales fuerzas que intervienen en el diseño de este tipo de sistema es la fuerza que ejerce el suelo cuando tiende a deslizarse. Esta masa de suelo va a tender a moverse de derecha a izquierda y por lo tanto cualquier tipo de sistema que coloque aquí va a tener que soportar dicha fuerza. Es muy lógico. Entonces, esa fuerza ejercida por el suelo cuando tiende a deslizarse se denomina empuje. ¿Ok? Entonces, básicamente, y resumiendo, el empuje ejercido por el suelo no es otra cosa que aquella fuerza horizontal que ejerce el suelo cuando tiende a deslizarse. Y en general tenemos tres tipos de empuje, no hay uno solo, son tres tipos. El primero de ellos
a izquierda, vamos a apretar por esto, denominado empuje en reposo. Esta figurita con el empuje, bueno, se lo dice, empuje en reposo. ¿Qué implica el empuje en reposo? ¿Qué significa reposo? ¿Qué entienden ustedes por reposo? No le entiendo. No. Eso es práctico. Que no se mueve, ok. Y si algo no se mueve, significa que está en equilibrio, ¿verdad? Un cuerpo está en equilibrio significa que todas las sumatorias de todas sus fuerzas igual a cero. Entonces, esencialmente el empuje de reposo hace referencia a un estado idealizado. ¿En qué sentido? Básicamente en que se va a implementar un sistema de contención, en este caso un muro, que tiene tanta rigidez, es tan rígido, que no puede ni deformarse, no puede deflectarse, ni puede desplazarse. ¿Okay? Por lo tanto, si no hay deformación en el sistema de contención, el suelo no se desplaza, por lo tanto existe un equilibrio perfecto de la masa del suelo. Si existe un equilibrio de la masa del suelo, quiere decir que estamos en un estado de reposo. ¿Qué significa eso? Que esencialmente la distribución de presiones ejercidas por el suelo en el sistema de contención va a ser similar a la que se ejerza normalmente en función de la profundidad. ¿A qué me refiero? Básicamente, si esto está en reposo, es equivalente a que estuviera rodeado de más suelo. Por lo tanto, el empuje de reposo hace referencia a un estado de fuerzas iniciales. Es decir, vamos a estar trabajando con el esfuerzo horizontal total. Y ese ya no es nuevo para ustedes, lo conocen muy bien. Es la misma condición como que yo calcule el esfuerzo horizontal total, considerando que desde la superficie del terreno a cualquier profundidad. Además, idealizado es porque la Tierra no es todo así o. Correcto. Es idealizado porque esta condición de reposo en la vida real es prácticamente imposible de conseguir. ¿Por qué? Porque un sistema de contención es cero movimiento. Significa que un sistema de contención no puede desplazarse absolutamente nada. Y por desplazamiento, así sea 1 milímetro, ya se rompe el reposo. Tampoco puede deflectarse, como a nivel estructural esta pantalla no puede deflectarse. Porque se rompería esta condición de reposo. Tampoco podría asentarse el sistema. Entonces, es un escenario idealizado porque es poco probable lograr esas condiciones de cambio. ¿Ok? Primer escenario. Segundo escenario. Empuje activo, que es uno de los más comunes. Producto de la fuerza que ejerce el suelo sobre el sistema de contención, el sistema de contención, como es normal, va a tender a desplazarse y va a experimentar desplazamiento, va a experimentar algo de deformación, puede experimentar deflexiones. Ojo, siempre desde el punto de vista controlado. Si un muro de contención se me desplaza 2 centímetros, para fines prácticos es lo mismo que no ocurre nada.
Si se me desplaza 3 metros, el sistema falló, pues no sirvió para nada. Entonces, siempre cuando hablamos de empuje activo, hacemos referencia a una deformación, pero dentro del rango de la deformación admisible. ¿Ok? Básicamente, lo que hace referencia en el empuje activo es a una fuerza tal que va a generar que el sistema de contención tienda a alejarse del suelo que está siendo contenido. Ese es un escenario mucho más común para el diseño de sistemas de contención. Y por último, que está aplicado así para que se entienda así. Sin embargo, esta condición es poco probable. Por último, cuando ocurre lo contrario, que básicamente el sistema de contención es el que empuja al suelo, estaremos lidiando con un empuje pasivo. Probablemente alguien me va a preguntar cómo, si tengo la masa del suelo acá, ¿cómo es esto posible? Y sí, es cuestionable, es para a nivel esquemático para que se entienda. Pero esto es extrapolable, por ejemplo, en esta figura de acá. ¿Qué ocurre acá? Si se fijan, de este lado el suelo empuja al sistema de contención, este se desplaza, pero ¿qué está ocurriendo en el frente? ¿Quién empuja a quién en la parte frontal? El muro al suelo. El muro al suelo. Cuando el muro empuja al suelo, es un empuje pasivo. Entonces, en este escenario, por ejemplo, tengo un escenario de empuje activo, actuando por detrás del muro de contención, pero tengo un empuje pasivo, actuando en el frente. Y no es trivial, porque vamos a ver que la magnitud de los empujes cambia drásticamente dependiendo de si se considera un empuje de reposo, un empuje activo o un empuje pasivo. Drásticamente, o sea, son totalmente distintos. Entonces, hay que tener en cuenta cuál va a ser, que visualizar cuál va a ser el comportamiento probable del sistema de contención una vez que sea construido, para hacer una correcta consideración de fuerzas de diseño. Tenemos que acordarnos siempre que a fin de cuentas, como diseñadores somos los que definimos qué fuerzas se tienen que considerar. En la vida real, nadie nos dice considera X tipo de empuje, sino que hay que decidir y sustentar por qué se toman decisiones. ¿Ok? ¿Preguntas y dudas hasta aquí? Entonces, vamos a arrancar por el más básico de todos. Alguien a la pizarra, por favor. Empuje en reposo. Le digo. Sí. En reposo. Entonces, para abordar el empuje en reposo, tenemos que acordar un par de expresiones básicas dentro de la mecánica del suelo. Entonces, la primera de ellas, sigma prima B. ¿Vos me quieres decir qué significa? No, ya. Ese P, ese. Sigma prima B es igual a qué? Peso volumen. ¿Qué, Valentín? Sigma B Gamma.
menos 1. Ok, partiendo de esa misma ecuación, podemos despejar sigma b. Vamos a tener que sigma b es igual a sigma prima b más u. Ecuaciones básicas que hacen referencia a los esfuerzos geostáticos verticales. ¿Cómo pasábamos de los esfuerzos geostáticos verticales a los horizontales? ¿Mediante qué parámetro? Nadie se acuerda. K sub 0 es igual a sigma prima h dividido para sigma prima b. K sub 0 por definición es el coeficiente, anótelo, ahí anotadito, de presión en reposo. Coeficiente de presión en reposo. Eso no es nuevo, eso es mecánica, eso es 1. Despejamos sigma prima h y vamos a tener que sigma prima h es igual a K sub 0 por sigma prima b. Ok, también sabemos que de forma similar, tal como ocurre con el esfuerzo vertical, sigma prima h es igual a sigma h más menos 1, perdón. Y despejamos sigma h es igual a sigma prima h más 1. Entonces esas eran las expresiones que hemos utilizado antes, que se continuarán utilizando hasta el final de los días de la mecánica de suelo para el cálculo de esfuerzos geostáticos. Entonces, ya pueden imaginarse, si utilizamos un coeficiente de presión de reposo, tiene sentido que sea utilizado para el cálculo del reposo. Vamos a ver qué sería el empuje. Esquematicemos aquí. Hágase una L. No, una. Sí, eso. Aquí ponga la otra línea. Márquele ahí una cota, eso va a ser H la altura. ¿Sí? Entonces, un ejemplo muy sencillo, ya después lo haremos numéricamente, pero vamos a hacerlo primero sin números. Pongámosle aquí, gamma. ¿Ok? Este aquí, cierre aquí y rayos. Este es el muro de contención, el sistema de contención. Ahora, tengo un sistema de contención que va a estar sometido a un empuje en reposo. Quiero saber cuál va a ser ese empuje. ¿Qué haríamos? Muy sencillo, muy fácil. En este caso partimos de la condición más simple. Tenemos un suelo homogéneo, o allá, perfecto.
tenemos un suelo homogéneo a lo largo de toda una altura H, que es la altura del sistema de convención. Tendrá un peso volumétrico gamma, no hay nivel freático, no hay nada. Es el escenario más simple. Entonces, vamos a revisar cada una de estas condiciones y llegar a calcular el esfuerzo vertical efectivo. ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a calcular sigma B. ¿Dónde nos puede resultar de interés calcular sigma B? En medio. En la mitad. En la mitad. ¿Para qué en la mitad? Porque en el punto donde se concentra la mayor cantidad de fuerza. ¿Quién te dijo eso? Creo, Eso es cuando es en capas. Abajo, ok, el otro punto. Arriba también. Obviamente, como no tengo sobrecarga, va a ser por hacer. También arriba sin medio. Entonces, no te van aquí. Está arriba. Sigma B Eso que pasa por no venir a la clase. es igual a 0. Y acá abajo, sigma B será igual a ¿cuánto? Esfuerzo. Yo sé, pero ¿cuánto? H por esfuerzo. Reformula. H por la altura del sistema de... H por la H es lo que está bien de lo que acabas de hacer. Peso volumétrico, H por gamma. Ok, en ambos casos no tengo presencia en nivel práctico, por lo tanto, sigma B es igual a sigma prima B. Anotémoslo ahí. Vale, igual a sigma prima B. Aquí no me olvidamos, ponerle el caso 0. Como que si fuera otra propiedad del cálculo. Ya está igualito. Sigma prima B. Ok, ¿cuál sería el esfuerzo horizontal efectivo? Arriba. Tasa 0. Porque en caso 0 por 0, esto va a ser igual a 0. Póngale aquí, igual. Sigma prima H. Todo va a ser igual a 0 arriba. O pónganle sigma prima H igual a 0. ¿Ok? Pero abajo, ¿a qué va a ser igual? Sigma prima H. Acá sub 0 por sigma B. Caso 0 por H por gamma. ¿Correcto? Entonces sigma prima H va a ser igual a K sub 0 por H por gamma. Obviamente, presión de poros es igual a 0, por lo tanto, sigma prima H es igual a sigma H. Hasta aquí no hay nada nuevo, es exactamente lo mismo. Y abajo también. Entonces, vamos a dibujar aquí un eje vertical. Una línea horizontal también. Acá. Ok, en el eje de las X aquí, usted le va a poner sigma H. Y vamos a graficar cómo varía este esfuerzo horizontal total versus la profundidad. ¿Cómo sería el dibujito? ¿Cuánto sería allá arriba? 0, ¿verdad? Ok, y abajo. ¿Cuánto sería abajo? Está anotado en la pizarra, por Dios.
¿Cuánto vale el esfuerzo horizontal total a una profundidad H? Casi 0 por H, 0 por A. Yo no sé por qué no le tiene seguridad a lo que dice, si está calculado ahí. Entonces acá vamos a tener un punto que va a tener un valor de K sub 0 por H por gamma. ¿Ok? Entonces trazamos la distribución de presiones. ¿Qué forma va a tener? Una recta. ¿Qué forma va a tener? ¿Va a ser un cuadrado? No, ¿verdad? Triangular. Entonces unimos. Perfecto. Vamos a una línea aquí. Una línea aquí. Ok. Entonces, esencialmente, ¿qué tenemos aquí? La distribución de esfuerzo, del esfuerzo horizontal total versus la profundidad. Hasta aquí no les he enseñado nada nuevo, porque esto no creo que hasta tema examen de mecánica de suelo 1. Es exactamente lo mismo. Si tuviéramos el valor de gamma, de K sub 0 y H, listo, sería un número y no pasa nada. Pero, ¿qué es el empuje? Básicamente el empuje no es otra cosa que la resultante de esta distribución de presiones. ¿Y cómo calculo una resultante? Calculas ¿Qué es eso? Eso en geometría tiene un nombre. Pitágoras. ¿No? Diente. A ver, esa es la resultante de dos fuerzas. Présteme un marcador. Ahora ustedes que son expertos en estática, resistencia de materiales. Si supiera. Una carga distribuida. ¿Qué es esto? Mayor esfuerzo, ¿Tú por qué no que digo? que la resultante de la colectura. ¿Cuánto es la fuerza total ejercida por esa carga? U por L. ¿Qué? Tú por él, ¿verdad? ¿Qué es? El área, ¿verdad? Entonces acá, El área. Base por altura dividido por 12. 7, sí. Área. El área, me hice Pitágoras. Acá. Entonces, chévere, encuentro la fuerza equivalente, va a ser igual a Q por L. La voy a representar en dónde? A mi lado. En la mitad, ¿verdad? ¿Por qué en la mitad? Por centro. Ok. Y en un triángulo. El área. Depende de dónde lo estés viendo. De aquí para allá, base sobre 3. Desde la base. Base sobre 3. ¿Cuánto sería? Esta es la base, la altura va a estar la resultante. U sub 0 dividido por A altura. por H por engano sobre HP 2. A. Entonces, se supone que sería el empuje, el reposo, no es otra cosa que el área, no sé qué está haciendo, peso como la razón superior, hablando de peso pico, y creo que eso es un poquito más. Peso como Altura y diferencia. peso es igual al área del triángulo, presta atención. En este caso, no le ponga área. Correcto. ¿Cuánto es la base del triángulo? Ok, K sub 0 por H por gamma.
¿Cuánto es la altura? Por H dividido todo eso para 2. ¿Ok? ¿Cuál será el valor de P sub O? Q sub 0, H al cuadrado, gamma, todo dividido por 2. Correcto. Muy bien. Entonces, esa es una resultante de fuerza. ¿Dónde están actuando? Ahí sí. En una distribución de presiones triangular va a actuar a 1/3 respecto al ángulo recto. Es decir, va a tener una fuerza P sub O, hace una flecha ahí grande. Me pongo el P sub O y acá pongo una nota que diga H tercios. Perfecto. Entonces, si se fijan, esencialmente llegar hasta esta distribución de presiones, se supone que ustedes ya son unos expertos. Lo que tocaría hacer es simplemente calcular el área de esta distribución de presiones para encontrar la resultante. La resultante va a ser esencialmente el empuje al reposo. Esta es la fuerza equivalente, obviamente, porque representa toda esta distribución de presiones. Esta es la fuerza equivalente que tiende a generar inestabilidad en este sistema. Bien, ¿tenéis preguntas y dudas? Ok. ¿Y seguir ustedes o le va a dar el marcador? Ustedes deciden. Corremos todito. Espérate, no voy. Caso 0, que sabemos que es el coeficiente de presión del reposo, es aquel que nos hace la relación entre el esfuerzo horizontal efectivo y el esfuerzo vertical efectivo. Es un coeficiente que se estima mediante ecuaciones empíricas. Es decir, un sinnúmero de investigadores han hecho gran cantidad de experimentos, tanto en suelos granulares como en suelos cohesivos, para determinar algunas ecuaciones que nos permiten aproximar este coeficiente de presión en reposo. Entonces, la primera ecuación, una de las más famosas, vamos a tener K sub 0 o 1. Sí, pero vamos a tener K sub 0 es igual. ¿Sí se ve? Sí. A 1 menos 0 de phi. Phi prima. ¿Ok? Con un paréntesis a un lado, te voy a dictar el autor. No, aquí. J-A-K-Y. Ponen ahí, coma 1944. Entonces, la primera ecuación que nació como propuesta para estimar este K sub 0. 1 menos 0 de phi. Sumamente sencillo, pero esto fue un avance tremendo en su época. Literal, si es la primera ecuación, antes casi que era adivinar un valor. Entonces, un avance sumamente importante en su época. Se sigue utilizando hasta el día de hoy. Es una ecuación que esencialmente se aplica únicamente para suelos granulares.
Posteriormente, segunda ecuación, se hizo ciertos avances, iba pasando el tiempo, y esa ecuación evolucionó a sub 0. Ya, copia lo que tienes arriba, pero entre paréntesis. 1 menos 0 al fin, entre paréntesis. Abres otro paréntesis y vas a tener OCR elevado para seno de phi. ¿Sí? Phi prima, ¿no? Te dicto los autores. Phi o phi prima. Phi prima. Siempre phi prima. Main, M-A-N-N. ¿Le faltó? Coma 1982. El de Main y Kuhlhauer, pero Kuhlhauer no voy a hacer ni el intento. Ok, entonces si se fijan, misma expresión, pero ahora introduce el OCR. ¿Qué es el OCR? Al revés. Razón de sobreconsolidación. Entonces ahí hace una primera pregunta que deberían hacerse. ¿Cómo es eso? ¿No es que las arcillas eran las sobreconsolidadas? ¿Cómo es que ahora las arenas son sobreconsolidadas? Esencialmente cualquier suelo puede ser sobreconsolidado, porque por definición el esfuerzo de preconsolidación es el máximo esfuerzo que ha pasado el suelo o ha experimentado en su historia geológica. El asunto es que en una arcilla lo podemos determinar mediante un ensayo de consolidación. En cambio, una arena es considerablemente más difícil, porque no puedo hacer ensayos de consolidación. Entonces, si bien teóricamente esta ecuación es muy buena, la determinación de este OCR en suelos arenosos es sumamente compleja. Entonces, no es común usar esta expresión. Entonces, si no lo usamos, se asume como que si la arena fuera normalmente consolidada, es decir, el OCR fuera igual a 1, todo esto se hace igual a 1, y vamos a tener la misma ecuación de Jackie propuesta del suelo privado. ¿Okay? Siguiente. Para suelos finos, caso 0, es igual a 0.44 más 0.42 multiplicando, y arriba vas a poner IP en porcentaje dividido para 100. Ok, pon una nota al lado, un punto y coma. Suelos normalmente consolidados. Entonces, para suelos normalmente consolidados, Marchand, ya lo escribimos la forma de letrearlo, en el 79 propone esta expresión, que el coeficiente de presión de reposo va a ser una función del índice de plasticidad. El índice de plasticidad es un parámetro que puede determinarse de forma sencilla al hacer el ensayo de individualidad, es bastante estándar. Pero aplica solo para suelos normalmente consolidados. ¿Qué pasa si tengo suelos sobreconsolidados? Vamos a tener cuarta expresión. Ponlo así.
K sub 0 va a ser igual a K sub 0, o más bien, abro un paréntesis, sobre todas las expresiones arriba. Abre otro paréntesis. Raíz cuadrada de OCN. Ok. ¿Cuál es acá? Soy lo sobreconsolidado. Entonces, si se fijan, para los suelos sobreconsolidados es la misma expresión, pero que multiplica la raíz cuadrada de OCN en la razón de sobreconsolidación. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? La cuarta ecuación también solo el mismo. Sí, igualito. Vamos a otro ejemplo. Ok, borramos. Vean las ecuaciones. A ver, tenemos un sistema de contención que está experimentando empuje y reposo. La altura total son 4.5 metros. Tengo dos materiales. El primero que tiene 2,50 metros. El segundo va a tener 2 hasta el pie del muro de contención. Primero un peso volumétrico de 17 kilómetros por metro cúbico. Un ángulo de fricción de 35 grados. El segundo peso volumétrico de 18 kilómetros por metro cúbico. Un ángulo de fricción de 38 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esencialmente, lo mismo que hicimos en el ejemplo previo. Calcular el esfuerzo vertical total, el esfuerzo vertical efectivo. En este caso ya vamos a calcular los coeficientes de presión de reposo, debido a que hay dos, porque cambia el ángulo de fricción en ambos casos, por lo tanto hay dos coeficientes de presión de reposo distintos. Entonces, vamos a hacer. Son así en orden, porque anotan los que son para 0, los ponen en esta línea, los que son para 250 en esta línea y para 450 en esta línea. ¿Qué pone? Sigma B, sigma prima B es igual a sigma B es igual, en este caso, a sigma prima H y es igual a sigma H. Y todo eso es igual a 0. Ok, para no consumir mucho tiempo. Vamos a ver. Vamos a tener, como no hay nivel práctico, sigma prima B es igual a sigma B. Y va a ser igual a ¿cuánto? 17 por 2, 5. ¿Cuánto es eso? 42.5 kilopascales. Muy bien. Hago lo mismo abajo, de los 4,50 metros. Van a tener 42.5 más 18 por 2. A 42.5
5 más 36. 78.5. Kilopascales. Ok, aquí no hay 100. Vamos a utilizar la expresión de Jackie para el cálculo del valor de K sub 0. Y eso puedes anotarlo aquí en el medio, porque es representativo para todo el estado. K sub 0 es igual a 1 menos seno de 35. ¿Esto es igual? A 1 menos seno de 35. ¿Cuánto va eso? 0.43. Ok. Deja de mencionar. Y acá, K sub 0 va a 1 menos seno de 38. Por 38. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular ahora aquí con el punto y coma, no sé. Sin la prima h, sabemos que es igual a K sub 0 por. No sé qué es el paso de la calle, que ya no me resultado. Sigma prima h igual a K sub 0 por sigma prima b. En este caso va a ser punto 43. Punto 43 es el valor de K sub 0 por 42.5. ¿Cuánto da eso? 17. No, sigue escribiendo hasta lo largo. No, 17, 17. no, 18,28. Ok, 18.28. Pero ¿qué pasa aquí? Si se acuerdan, tenemos una transición entre capas. El caso 0, entre ambas capas cambia. Por lo tanto, en el gráfico del esfuerzo horizontal efectivo se genera una especie de saltito, un pequeño cambio. ¿Qué significa eso? Que tengo que, justo aquí en la transición, calcular el esfuerzo horizontal efectivo en función del K sub 0 de la capa de arriba y en función del K sub 0 de la capa de abajo. ¿Sí? Entonces ponle aquí punto y coma. Sigma prima h es igual a punto 38 por 42.5. ¿Cuánto es? 16,15. 16,15 kilopascales. Ok. Listo, y nos vamos a la vuelta acá. Sigma prima h es igual a punto 38 por 78.5. ¿Cuánto da? 29. Ok. 83. Sí, Solo para tenerlo presente, el que a nosotros nos interesa siempre es el esfuerzo horizontal total. En este caso, como la presión de prueba igual a 0, por lo igual a sigma h. El empuje es la resultante de la distribución del esfuerzo horizontal total. Siempre en términos de esfuerzo total. Y acá igual. Perfecto. Hasta aquí, preguntas, dudas. Sí, bueno, que tiene acerca de que se podría el caso 0 de 38 al primer mal segundo. De los dos, hermanos. No, solo. Este es el primero, este es el segundo.
calculado en ambos, en este punto. Ok, entonces, hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios. Anotemos por aquí para tener espacio para replicar. Entonces, ponle acá sigma h, todo lo que usted la respuesta es igual a 0. Acá ponle sigma h y ponle 18.28. Si quieres, no sé, ponle un diagonal, algo. 16.15. Y abajo 29.83. Ok. Y borremos este cálculo de fuerzas para tener espacio. Todo. Déjame ver. Todas estas cosas, por eso te digo, porque la persona. Este es que me interesa, estimar. Lo otro que pasa en primer. Ok. Y entonces te vas a trazar un eje horizontal en el 0, 0, déjamelo. Te vas a trazar un eje vertical aquí. Trázate aquí una línea punteada. No punteada. Como referencia, lo mismo acá. Que se distinga. Ok, y vamos a poner aquí sigma h en kilopascales. Y vamos a poner marcas aquí. Si esto es 0, vamos a poner 5, 10, 15 hasta llegar a 30, casi. Perfecto. Vamos a dibujar. Entonces, cuando a la profundidad 0, el esfuerzo es igual a 0. Eso lo sabemos. Y marca los puntos. A los 2,50 metros, el de fuerza de 18.28 será, no sé, por aquí. Ya con una línea punteada. Ok, le marca un punto y de ahí baja a 16.15. Ahí. No, ahí está en el 15. Un poquito más a la derecha. Ya. Y de ahí baja a 29.83. Listo, trazamos el gráfico en el mismo orden. Chuta, para esa árbol de Navidad, ya no es un triángulo. ¿Qué hacemos ahí? Cortes. Vamos a dividir en figuras geométricas conocidas. Entonces, aquí radica un problema. Calcular el área de esto no es ningún problema. Puedo dividir en un triángulo y un trapecio. Yo sé el área de un trapecio. Pero, ¿y dónde va a actuar esa fuerza? En el medio. ¿Por qué? Porque me da la gana. No, pues están diferentes, pues. Va a actuar en el centro de gravedad del arbolito de Navidad. ¿Y dónde está eso? No lo sé, ¿verdad? Entonces, tengo que dividir en figuras geométricas conocidas, tanto en área como el punto donde está ubicado su centro de gravedad. Y yo no sé ustedes, pero yo no me acuerdo dónde está el centro de gravedad de un trapecio. Entonces, ¿qué hago? Lo divido en
un triángulo, un rectángulo, trazando una línea aquí vertical y otro triángulo. ¿Ok? Entonces ponle aquí figura 1 en un círculo. 2, Entonces hay tres subcelos. 3. Hay uno solo. Después sumamos los parciales. ¿De acuerdo? Entonces pongamos aquí, ponle figura, hagamos una tablita. La ubicación de tres subcelos, la ubicación de todas. Ya lo vemos, ¿eh? 1, 2 y 3. A mí me gusta hacer base, donde hay base al lado de curvatura. Y tú le vas a dar la base de estas figuras. Mira. Ponle unidades. Y los macales. Ah, no, sí. Y la altura 100 metros. Ok, entonces, figura 1, ¿cuál es su base? 18.28. 18.28. Altura 2.5, correcto. Figura 2, ¿cuál es la base? 2. Ah, la base de 15. 15. 15. Altura 2 metros. Figura 3. A la recta, pues. 29.83 menos 16.15, ¿cuánto es eso? 13.68. 13.68. Altura 2. Ok, entonces ahí ponle peso go. Que es el área. Entonces, el primero, que es un triángulo, base por altura sobre 2. No, ya se lo dije. O si quieres ya escríbelo, ponlo primero aquí. ¿En qué unidades va a estar el peso go? Les hago la pregunta bien. En kilopascales por metro. Kilonewton metro. Kilonewton sobre metro, correcto. Ya vamos a ver qué significa eso. Entonces vas a poner solo 18.28 por 2.5 diagonal. Bueno, 70. Dividido por A. Ok, ¿cuánto es? 22.81. 22.81. Ok. Segundo es un rectángulo. Base de altura. 85. 32.3. Tercero, un triángulo también. ¿Cuánto da el último? 13.78, ¿no? No, sí, se simplifica, perfecto. Entonces, eso cómo va a ser igual con el un círculo de sumatoria. La suma de todo eso. Ok, hemos calculado el empuje en reposo, pero el empuje en reposo no me sirve de nada sin saber dónde se ubica su resultante. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí, y abajo, y una barrita arriba, en metros. Y vamos a tomar como referencia la base del muro de contención. Es decir, este va a ser mi referencia. ¿Y qué voy a hacer? Medido desde este punto, quiero saber la distancia al centro de gravedad de cada una de estas figuras. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, el triángulo yo sé que está a 1/3 respecto al ángulo recto. Por lo tanto, voy a tener esta distancia aquí, que son 2 metros, más 1/3 de la altura del triángulo.
Más 2. No, 4. Oh. ¿Cuánto es? 2.83. 2.83. En el segundo, que básicamente la mitad de la altura, es un metro. Y en el tercero voy a tener 2 tercios. 3.67. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer lo siguiente. Lleva va a ser igual a 22.85 por 2.83 más 32.3 por 1 más 13.68 por 0.67. Ok, y todo esto dividido para cuánto? ¿Qué hay? La sumatoria de las áreas. Para el resultante, para 68.83. $1.54. 1.54 metros. ¿Le da lo mismo? 55. No, pero está por ahí, pero alguien le da algo muy distinto. Entonces, graficamos aquí, eso como más o menos al acuerdo de la escala que tú tienes. Y estos 2 metros, estos 2, la mitad de 1, 2. Si te está diciendo que es 1.5 metros desde la base, estos 2 será por aquí. Esto es 1, alto por aquí. Ah, sí. Lleva el esfuerzo. Acá al revés. Es así. O sea, va la flecha hacia acá. Ok. Bueno, ahí, beso todo. Ponle aquí la estaca, la cosa. Que va a ser 1.54. Por si acaso ya por aquí. Entonces hubo igual 68.83 lo digo. ¿Siempre tengo que tomar las referencias de la base? No. Yo decidí tomarlas de la base porque estoy acostumbrado a hacerlo así, pero si alguien te da la gana de tomarlo desde arriba, puede tomarlo desde arriba. Si quieren lo pueden tomar en la mitad, pero ojo, que esto es una sumatoria de momentos, entonces si lo toman en la mitad va a haber una suma y una regla. Ok, muchas gracias. Antes de terminar voy a buscar una última cosa. Siéntate. Ah, eso, justamente eso. ¿Por qué kilonewton por metro? Probablemente se pregunta. Básicamente, cuando uno analiza un sistema de contención, un talud, siempre lo que uno está analizando es una sección transversal. Entonces, si se fijan, esto es en realidad Un corte. pensar en un ejemplo. Esta es la sección transversal del muro, pero si yo hiciera una proyección de esto
En realidad el muro se va a extender hasta una determinada profundidad, no lo sé. Podrá ser 5 metros, 10 metros, 20 metros, no te interesa. El análisis siempre lo hacemos por metro de ancho del muro. Si yo quisiera determinar la fuerza total, el empuje de reposo total, y ustedes me dicen, el muro va a tener 5 metros de ancho, simplemente va a ser 5 por 68,83. No te interesa porque va a existir siempre proporcionalidad. Entonces lo que se asume es como que si el sistema se extendiera hasta el infinito y analiza una sección de 1 metro de ancho. ¿Ok? Es por eso que la unidad tiene que ser consistente y el empuje es kilonewton por metro de ancho o de profundidad, que es lo que no está dibujado en el pizarra. Es por eso. No sé si tienen preguntas o dudas. Perfecto, eso sería todo por el día de hoy. El día jueves, con suerte, no sé si los traiga resueltos. O sea, si no tengo todo calificado, vengan con paciencia porque me voy a terminar.